Hola, somos el equipo 9 y hoy les vamos a presentar aplicaciones de la integral. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Lenin Isaí Gómez Medina, Abraham Villaseñor García, Daniel Aarón Morrey Patiño y Alexander Esteban Salinas Nieto. Como introducción vamos a ver qué es una integral y cuáles son sus funciones. Una integral es, en esencia, el proceso inverso a la derivación, que permite calcular la acumulación de cantidades variables y determinar el área exacta bajo la curva de una función. Imagínala como una herramienta matemática que suma infinitos pedazos infinitamente pequeños para hallar todo un continuo. Su importancia radica en que es un pilar fundamental para la ciencia y la ingeniería, ya que permite modelar y resolver problemas complejos de la vida real, tales como calcular el trabajo físico realizado por una fuerza variable, determinar el volumen de objetos con formas irregulares, predecir el crecimiento de poblaciones o analizar flujos de corriente en circuitos eléctricos. Como primer tema tenemos área entre curvas. El área entre curvas es una de las aplicaciones más comunes de la integral, y esta lo que quiere decir es que es la zona delimitada entre dos funciones continuas en un intervalo a y b. Y para calcular el área tenemos la siguiente fórmula. La integral definida de a hasta b de f de x menos g de x, donde tenemos que a es igual al área, f de x es la función superior dada en el intervalo a b, g de x es la función inferior dada en el intervalo a b, a es el límite inferior y b es el límite superior. Y para que nos quede más claro vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio tenemos que y1 es igual a 1 menos x cuadrada y y2 es igual a 2 por x cuadrada menos 1. El primer paso que tenemos que hacer es igualar las funciones, así que vamos a igualar y1 a y2. Sustituyendo nos quedaría 1 menos x cuadrada es igual a 2 por x cuadrada menos 1. Simplificando nos quedaría 1 menos x cuadrada es igual a 2 por x cuadrada menos 2. Y despejando te quedaría 3 es igual a 3x cuadrada. Y finalmente te quedaría que x es igual a más menos 1. Pero ese valor de x, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en ese valor y1 y y2 se van a intersectar. Lo que quiere decir es que va a generar un punto de intersección en el cual se van a cruzar. Por ende, tendríamos los dos puntos donde se estaría delimitada la zona del área que queremos calcular. Aquí en este caso solo tuvimos una ecuación cuadrática, la cual solo va a generar un solo intervalo. Pero para ecuaciones de mayor grado como una cúbica o una cuarta, tendremos que sacar todos los valores de x y generar varios intervalos, empezando desde el valor más chico al más grande. Bien, ya calculando x, tenemos que el intervalo AB es igual a menos 1 a 1. Luego hay que sustituir un valor medio del intervalo en las funciones para ver cuál es la superior y cuál es la inferior. En este caso vamos a sustituir 0 en ambas ecuaciones, y nos quedaría que y1 es igual a 1 y y2 es igual a menos 2. Con eso sabemos que y1 es mayor que y2, por ende y1 va a ser f de x y y2 va a ser g de x, así que ya podemos sustituirlo en la fórmula que teníamos. Y sustituyendo todo en la fórmula del área entre dos curvas, tenemos que el área es igual a la integral definida de menos 1 hasta 1 de 1 menos x cuadrada menos 2 por x cuadrada menos 1, que simplificando te quedaría la integral definida de menos 1 hasta 1 de 3 menos 3x cuadrada de x. Y esta es una integral bastante sencilla de calcular. Te quedaría directamente que es igual a 3x menos x al cubo. Y esto evaluado de menos 1 hasta 1. Y evaluando tendremos que sería igual a 3 por 1 menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 menos 1 por menos 1 al cubo, que simplificando te quedaría 3 menos 1 por menos 3 más 1, que sería igual a 4 unidades cuadradas. Y ese sería el valor del área definida entre dos curvas. Y ahora para verlo gráficamente utilizaremos GeoGebra, donde vamos a introducir f de x igual a 1 menos x cuadrada y g de x igual a 2 por x cuadrada menos 1. Luego utilizaremos una función de GeoGebra que sería interseca, que es la función que nos va a dar las intersecciones de f de x y g de x, que sería a en menos 1, 0 y b en 1, 0.
Luego utilizaremos otra función de GeoGebra que sería integral entre, que necesita los parámetros de f de x, g de x, la abscisa inicial y la abscisa final, donde tenemos que f de x es 1 menos x cuadrada, ya que sería la función superior, y g de x sería 2 por x cuadrada menos 1, que sería la función inferior. Como abscisa inicial tendremos a menos 1, que es la primera intersección, y 1, que es la última intersección. Y todo esto nos daría el valor de 4. Como datos, si la función nos diera más intervalos, tendríamos que hacer los mismos pasos para cada intervalo. O sea, sacar el valor medio de cada intervalo, sustituirlo en las funciones, ver cuál es la función superior y cuál es la función inferior, y ya luego armar la integral definida. Como conclusión, la integral definida en el estudio del área entre dos curvas es clave y muy útil para analizar funciones que se intersectan y que permiten obtener un área mediante métodos analíticos. La longitud del arco permite calcular la distancia real recorrida sobre una curva. Si una función está dada por f de x, la longitud de arco en el intervalo AB se calcula con la fórmula siguiente. Se pone el intervalo B y A y la fórmula es raíz de 1 más la derivada de y sobre la derivada de x al cuadrado por dx. La interpretación es derivada de y sobre dx mide la pendiente. La raíz cuadrada ajusta la distancia real curva y la integral suma pequeños segmentos de longitud. Las formulaciones para calcular la longitud del arco es derivar la función, elevar al cuadrado y sustituir en la fórmula. Después simplificar la integral y resolver usando sustitución, identidades algebraicas o integrales conocidas. Casos comunes: si aparece raíz de 1 más x es por sustitución simple. Si aparece raíz de 1 más a al cuadrado por x al cuadrado es con fórmula estándar. Y si se obtiene un cuadrado perfecto es con simplificación directa. Aquí podemos ver el primer ejercicio. Vamos a resolverlo para hacer la explicación. El ejercicio nos dice que es 2 sobre 3 por x a la 3 medios menos 5 con los intervalos 1 y 4. Primero se saca la derivada de y, que sería raíz de x. Después se hace la sustitución en la fórmula que mencionamos antes y quedaría con el intervalo 4 y 1 por raíz de 1 más x por dx. Al momento de hacer la integración nos da el resultado de 2 sobre 3 por 1 más x a la 3 medios con intervalo de 4 y 1. Y obtenemos el resultado aplicando la fórmula, que es 10 por raíz de 5 menos 4 por raíz de 2 sobre 3. Aquí podemos observar la gráfica, que nos quedaría de esta manera. Nos queda una pendiente en el cuarto cuadrante con la fórmula de 2 sobre 3 por x al cuadrado más 1 a la 3 medios en 4, 1. Y la conclusión general: el uso de integrales permite modelar y resolver problemas reales relacionados con medición de trayectorias y acumulación continua. En este bloque se aplicó el concepto de integral definida para calcular longitudes de arco, demostrando cómo el cálculo diferencial e integral trabajan de manera conjunta para describir geométricamente funciones matemáticas. Tema número 3. Sólidos de revolución. ¿Qué son los sólidos de revolución? Un sólido de revolución es un cuerpo tridimensional que se genera al hacer girar una región plana bidimensional alrededor de una recta llamada eje de giro o eje de revolución. Básicamente, cualquier sección transversal de este sólido perpendicular al eje de rotación forma un círculo perfecto. Ejemplos comunes en la vida cotidiana y en la ingeniería incluyen los cilindros, los conos y las esferas, y formas más complejas como lo pueden ser los embudos o las piezas de un motor mecanizado en un torno. Métodos de discos. El método de discos es un procedimiento de cálculo integral que sirve para hallar el volumen de un sólido de revolución cortando una cantidad infinita de rebanadas cilíndricas o discos infinitamente delgados, que si tomamos un rectángulo representativo bajo la curva de una función y lo hacemos girar en torno a un eje, este forma un disco circular cuyo volumen se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado y su grosor. Al sumar el volumen de todos esos discos mediante una integral definida,
se obtiene el volumen total exacto del cuerpo sólido, siendo un método ideal cuando la región plana está completamente pegada al eje de rotación. En ejemplos por métodos de discos tenemos el primer ejemplo que se nos dio. Los pasos para la resolución del ejercicio son identificar los datos del problema. A partir de la información dada, definimos los componentes necesarios para el cálculo. Número 1. La curva de que le limita la parte superior de la región es 3 veces x al cuadrado. Esta curva representa el radio de los discos, mientras que en el eje horizontal comienza con el valor x igual a menos 2 y termina en x igual a 4. Estos serán los extremos o límites para nuestra suma acumulada o la integral. Como segundo punto tenemos plantear la integral del volumen. El método de discos establece que el volumen total se obtiene multiplicando la constante pi por la integral del radio de la función elevado al cuadrado. En este punto dejamos planteada la operación pi multiplicando la integral desde menos 2 hasta 4 de la expresión 3 veces x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Como tercer punto tenemos desarrollar el álgebra. Antes de proceder a integrar debemos resolver la potencia del radio. Elevamos al cuadrado tanto el número 3 como la variable. Para simplificar la operación podemos sacar el número 9 fuera del conjunto con pi, así nos queda simplemente calcular la integral de x a la cuarta potencia. Luego, como cuarto punto tenemos resolver la integral. Aplicamos la regla básica de integración para potencias, la cual consiste en sumarle 1 al exponente actual y dividir todo este número entre ese nuevo valor. El resultado de la integración es x a la quinta potencia sobre 5. Todo eso se mantendrá multiplicando por el 9 y por pi que dejamos afuera. Luego evaluamos los extremos. Ahora queremos sustituir los límites de la región en el resultado que acabamos de obtener, calculando el primer límite superior y restándole el límite inferior. Finalmente multiplicamos esta fracción resultante por el 9 que teníamos apartado afuera. Luego en la graficación podemos ver cómo se toman los valores y cómo en la gráfica 3D se puede apreciar que se toman el valor que está bajo la curva. O bueno, no el valor que está bajo la curva, sino el valor que al rotar infinitamente en discos muy delgados se obtiene el valor total del sólido de revolución. Luego tenemos el método de arandelas. El método de arandelas es una extensión del método de discos que utiliza para calcular el volumen de un sólido de revolución cuando la región plana que gira deja un hueco o un espacio en su centro. En este caso, al rebanar el sólido de forma perpendicular al eje de rotación, no tenemos discos macizos, sino anillos o arandelas, que tienen un radio externo y un radio interno. El volumen de cada una de esas arandelas individuales se determina restando el volumen del cilindro interior vacío al volumen del cilindro exterior que está completo, y al sumar todas estas porciones mediante una integral definida se obtiene con precisión el volumen total del sólido hueco. Ahora tomamos como ejemplo el tercer ejercicio que se nos dio, y los pasos para la resolución del ejercicio son los siguientes. Primero tenemos que encontrar los puntos de intersección entre estos dos, lo cual se va a lograr igualando estos dos, y para facilitar el ejercicio multiplicamos por 10 los valores del lado derecho y dividimos por 10 para tener un valores enteros. Después pasamos el 100 del lado izquierdo para que multiplique al otro, y así se puede multiplicar 100 por 9 menos x y el 81 por 9 más x. Al multiplicar esto e igualar todo a 0, tenemos que el valor de x es igual a 171 entre 181. También factorizando 9 en la función anterior, podemos obtener que el valor de x, o otro valor de x para la integral limitada, es menos 9. Para continuar tenemos que plantear la integral por el método de arandelas. La fórmula por el método de arandelas es la rotación alrededor del eje x es el volumen, que es igual a pi por la integral definida del radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. El radio mayor es la función de arriba de la curva, la cual viene siendo la raíz de 81 menos x cuadrada, y el radio menor es el que está debajo de la curva, siendo este 0.9x más 8.1. Luego tomando esos términos, multiplicándolos al cuadrado y restando la función bajo la curva a la función que está arriba de la curva, obtenemos que el volumen viene siendo pi por la integral definida que el límite superior es 171 entre 181 y el límite inferior menos 9.
los valores de adentro, siendo la integral es de menos 1.81x cuadrada menos 14.58x más 15.39. Ahora, para resolver completamente el ejercicio tenemos que integrar y aplicar el teorema fundamental del cálculo. Calculemos la integral indefinida término por término sumando el exponente y dividiéndose entre el mismo número. Ahora evaluamos sustituyendo los valores del límite superior y límite inferior, dando como el cálculo final que restamos los límites evaluados y multiplicamos por pi, que habíamos dejado afuera. Eso nos da como resultado que el volumen total es de 296.7132 unidades cúbicas. Ahora, como ejemplo de eso tenemos la gráfica. La gráfica muestra perfectamente cuál es el valor exactamente que se está tomando. Ahora, este valor se va a ver más como un cono o como un domo, el cual tiene una sección cortada. Lo único que nos importa es el volumen que se comprende entre esta sección cortada y el domo. Bien, ya que mis compañeros explicaron detalladamente en las secciones anteriores las diferentes aplicaciones de la integral definida, como lo son el área entre curvas y la longitud de arco, a mí me toca cerrar este video presentando un tipo especial de la integral que se le conoce como las integrales impropias. A diferencia de las aplicaciones que acabamos de ver, donde trabajamos con regiones cerradas, figuras bien delimitadas y funciones que podemos graficar por completo en la libreta, aquí las cosas se ponen más interesantes porque rompemos con las reglas de lo que conocemos como una integral común. Vamos a ver por qué ocurre esto. Primero empezamos con la definición y nos dice esto. En el cálculo integral, las integrales definidas se clasifican como integrales propias siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera es que los intervalos de integración a y b sean finitos, un número para hablar en español, y la función f de x sea continua en todo dicho intervalo. Más adelante voy a explicar qué quiere decir que sea continua. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, se transforma en una integral impropia. Y estas se dividen en dos categorías principales, las cuales son los intervalos infinitos, esta imagen de aquí, tenemos que va desde menos infinito a infinito, puede haber una, puede haber los dos, es decir, aquí podría haber una a de menos infinito a a, o podría haber una a aquí de a infinito. Y el segundo son las discontinuidades infinitas, que a resumidas cuentas, ¿qué pasaría si dividiéramos 1 entre 0? No se puede en las matemáticas. Bueno, lo veremos más a fondo a continuación. Primero empezamos con los intervalos infinitos. De manera técnica, ocurre cuando la región de integración se extiende indefinidamente sobre el eje horizontal, o sea el eje de las x, lo que significa que el límite inferior, superior o ambos corresponden a menos infinito o infinito. La manera de resolverlos es cambiar el límite de integración infinito por una variable y un límite donde dicha variable tienda a infinito. En caso de que ambas regiones sean infinitas, o sea ambos límites, entonces se realiza esto dos veces, una por signo, y se sumarán ambos límites. Aquí tenemos la estructura general. Tenemos esta función que va desde menos infinito a infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como aquí nos dice, vamos a cambiar ese límite por una variable. Para eliminar el límite superior vamos a poner una c aquí, y para eliminar el límite inferior vamos a poner una c aquí. Esto a final de cuentas sigue siendo lo mismo, porque aquí la c conecta ambas integrales. Ahora vamos a cambiar por un límite para eliminar el signo que nos queda. En este caso aquí voy a poner una b y me quedaría como la integral que va de b a c. Ya no tenemos signos infinitos, pero tenemos un límite que nos dice b tiende a menos infinito de nuestra función original. Y por el otro lado también vamos a cambiar este infinito, en este caso por una a, y nos quedaría como límite donde a tiende a infinito de la integral c que va hasta a de nuestra función original. Más adelante resolveremos un ejercicio de este tipo para que entiendan más o menos cómo va la cosa. El segundo tipo son las discontinuidades infinitas. ¿Qué nos dice? Ocurre cuando el intervalo numérico es finito, o sea, una integral por ejemplo que va de menos 1 a 1.
pero la función f de x posee una asíntota vertical dentro de los límites establecidos, como por ejemplo raíz de un número negativo o dividir entre 0. Sabrán que esto matemáticamente es algo imposible. Esto provoca que el valor de la función tienda a infinito en algún punto del recorrido. Para este caso se requiere aproximarse mediante límites laterales. Así lo tenemos. Si A, por ejemplo, es lo que nos está dando problemas, es decir, supongamos que lo tuviéramos que evaluar de 0 a 1, pero evaluar desde 0 va a hacer que dividamos entre 0, entonces vamos a reemplazar esta A por una C, que significa límite donde C tiende a A por la derecha, es decir, que pertenece a todo este tramo, y así esto ya se puede manejar más fácil. O si la B es la que nos da problemas, vamos a cambiarla por una C, y es el límite donde C tiende a B por la izquierda, sigue dentro de lo que estamos evaluando, de nuestra función original. Este tipo de integrales nos puede dar dos resultados. Una vez las resolvemos y las queremos, ¿cómo se llama?, evaluar. Solo hay dos únicas categorías, convergente o divergente. Convergente quiere decir que ocurre cuando el límite existe y da como resultado un número real finito. Por ejemplo, integramos y evaluamos, nos da un 5, nos da un 1000, etc. Eso significa que es convergente. Por lado contrario, si es divergente, ocurre cuando el límite no existe o el resultado tiende a infinito, positivo o negativo. Eso significa que el área bajo la curva es matemáticamente infinita o que la función oscila indefinidamente sin establecerse un valor, que no podemos asignarle un valor, vaya. Vamos a resolver el ejercicio 1 como un ejemplo. Es este de aquí. Como pueden ver, es del caso 1, que es de intervalos infinitos. ¿Por qué? Porque va desde menos infinito a n. ¿Recuerdan cómo dijimos que se iba a resolver esto? Primero vamos a cambiar el menos infinito por un límite que tiende a ese menos infinito. Quitamos esto y ponemos a, por ejemplo. Nos quedaría límite donde a tiende a menos infinito de la integral a menos 1 de nuestra función original, en este caso 1 sobre x cúbica. ¿Recuerdan cómo resolver integrales, no? Bueno, subimos la x con un exponente negativo. De x cúbica pasa a x a la menos 3. La fórmula nos indica que esto es x, el exponente se le suma 1 y ese mismo número se pone en el denominador. Nos quedaría de esta forma. Aquí ya la podemos evaluar porque es una integral que se debe evaluar. ¿Cómo se evaluaba? Tomamos el límite superior y lo reemplazamos en la fórmula original. Y ahora le restamos la fórmula original reemplazando x por el límite inferior. Nos quedaría de esta manera. Si resolvemos esto nos va a quedar como menos un medio. Y aquí estos dos menos se eliminan, entonces vuelve una suma. Y la a la menos 2, como que matemáticamente no nos gusta tener un menos arriba. La bajamos, queda positivo. El menos un medio no tiene a, entonces podemos pasarlo como si nada, pero el límite sí aplica para esta parte. ¿Recuerdan qué pasa si se divide entre infinito? Nos da 0, porque saben que entre más grande el número en el que se divida va a ser menor. Entre infinito entonces nos da 0, el resultado sería menos un medio, que es un resultado que existe y es finito. Por lo tanto, esta es una de tipo convergente. Adicionalmente hice una comprobación con GeoGebra de este mismo ejercicio que nos arroja que el resultado es menos 0.5, o sea menos un medio como habíamos planteado, y esta es la gráfica de esta función. Bueno, como conclusión de mi parte, las integrales impropias extienden el cálculo integral a regiones con intervalos infinitos o discontinuidades no acotadas. Su resolución depende estrictamente de la teoría de límites, clasificándose únicamente como convergentes cuando arrojan un valor numérico real y finito, o divergentes cuando su área tiende al infinito o el límite no existe. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Esperamos que este recorrido completo por las aplicaciones y tipos de integrales les sean de muchísima utilidad para sus estudios o exámenes. Si les gustó el video, les agradecemos un like
No me pagan por decir esto. Y dejarnos en los comentarios qué tal les pareció. Si les quedó alguna duda, intentaríamos resolverla. Muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos el día de hoy. Yo me despido. Soy Abraham y nos vemos. Chao.